Estás escuchando Conversamos, un espacio de diálogo de la revista Documentación Social de Cáritas Española. Hola, soy Tomás Ubrich del equipo de estudios de Cáritas Española. Os doy la bienvenida en este episodio de Conversamos, el podcast de la revista Documentación Social en el que reflexionamos sobre la realidad que nos rodea. Hoy conversamos con Borja Barraguer, es profesor en excedencia de la UNED de Filosofía Política y Jurídica y director adjunto del think tank Future Policy Lab. Es autor de numerosos artículos científicos y divulgativos sobre políticas sociales y filosofía política analítica. Reflexionamos hoy sobre la relación entre democracia y justicia social y cómo evitar que el crecimiento de la desigualdad acabe con la democracia. Buenas tardes, Borja. Buenas tardes, Tomás. Pues precisamente eso, te quería preguntar, ¿cuál es, según tú, la relación que se establece entre la democracia y la justicia social? Muchas gracias por la invitación, antes de nada. Dicho de manera muy sucinta, la democracia podríamos definirla como la promesa de que las preferencias de todos los ciudadanos sean incluidas en el sistema político y tengan aproximadamente el mismo valor. Para dar cumplimiento a esa promesa, las democracias liberales han instituido una serie de instituciones para asegurarse o para tratar de hacer realidad la promesa de que todas las preferencias de los ciudadanos sean tenidas en cuenta a la hora de gobernar una sociedad. Eso significa que se introdujo primero el sufragio universal, luego una serie de normas que engloban lo que podríamos llamar el Estado de Derecho para dar cumplimiento al sufragio universal, y luego que los poderes públicos aseguren dos cosas. Por un lado, un sistema de derechos y libertades básicas para todos los ciudadanos, y luego una serie de servicios y bienes básicos para el aseguramiento de algunos derechos sociales. ¿Esto qué significa? Que en el mejor de los casos, si hacemos caso a esa interpretación más o menos mainstream de lo que significa la democracia liberal, la relación entre democracia y justicia social en el mejor de los casos es tangencial. Es más, te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, algunos de estos derechos sociales, como la educación y la sanidad, están provistas en su gran mayoría por el sector privado, por la iniciativa privada, por las empresas. Y a nadie se le ha ocurrido decir que por ese motivo Estados Unidos no sea una democracia, incluso no sea una democracia plena. El problema es que desde la crisis de 2008 aproximadamente, en el ámbito de la academia, en el ámbito de la investigación, han ido apareciendo muchos estudios que nos alertan de las externalidades negativas, es decir, de las consecuencias nocivas o perniciosas que tiene la desigualdad en tres ámbitos: en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito político. En el ámbito económico, la pregunta ha tendido a ser ¿cuánta desigualdad es capaz de absorber un mercado? Es decir, ¿cuánta desigualdad puede absorber un mercado para que la desigualdad no termine perjudicando cosas económicas, como por ejemplo el crecimiento económico, la creación de empleo, la creación de bienestar para los individuos, y no termine perjudicándola? Porque existe cierta evidencia de que hay una relación entre mayor desigualdad y menor crecimiento económico, mayor desigualdad y peor creación de empleo. En el segundo ámbito, en el social, han ido apareciendo una serie de investigaciones que relacionan la alta desigualdad o altas tasas de desigualdad con una serie de hechos o circunstancias sociales que no nos gustan, como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo la tasa de personas que están encarceladas, como por ejemplo la tasa de mujeres muy jóvenes que quedan embarazadas, y todo lo que eso supone, ¿no? La desigualdad y la pérdida de capital social, la desigualdad y la pérdida de confianza cívica o ciudadana, es decir, desigualdad con muchos factores sociales que no nos gustan. Desde ese punto de vista, esa investigación ha tratado de responder a la pregunta de ¿cuánta desigualdad puede absorber una sociedad? Y la tercera pregunta es la que más nos interesa: ¿cuánta desigualdad puede absorber una democracia? En Estados Unidos existen muchos estudios empíricos que tratan de responder cómo distintas personas, en función de su capacidad adquisitiva, intervienen en el proceso democrático. Porque, de nuevo, existe evidencia, aunque sea no definitiva, ¿vale?, indiciaria, sobre que las preferencias de los grupos económicos que más renta tienen
influyen más sobre el sistema democrático en esa sociedad. Es decir, que cuanto más rico eres, más influencia tienes en el proceso político de tu sociedad. Y bueno, podríamos pensar, todas estas cosas están investigadas y ocurren en Estados Unidos, porque es una democracia muy desigual, en algún sentido podríamos decir imperfecta en ese sentido, pero en Europa, y singularmente en España, que es donde estamos teniendo esta entrevista, estas cosas no pasan, o al menos no pasan a este nivel. Entonces he hecho una pequeña investigación para nuestra entrevista, que ha sido ir a Twitter y ver que hay un tuit que se ha hecho muy viral, y voy a citar de quién es, porque ya que proviene de una cuenta en concreto, que es de Lidia Brun, una economista que ahora mismo está afincada creo que en Bruselas, que dice: historia de 2 barrios en Sevilla. ¿Vale? Esto ocurrió hace 3 días, literalmente, en las elecciones de 9 de junio, las elecciones europeas, para que el oyente sepa de qué estamos hablando. Hace 3 días. 2 barrios en Sevilla que son Polígono Sur y el Distrito Centro. Polígono Sur tiene una renta de 14.650 euros, lo que lo sitúa en el 1% más pobre de Andalucía. Centro, este distrito, tiene 63.100 euros de renta anual, lo que lo sitúa en el 1% más rico de Andalucía. ¿Qué sabemos a partir de ahí? Bueno, que en Polígono Sur, el 87,6% de los que votaron a las 3 izquierdas. Alguno de los partidos de las 3 izquierdas. Entendido por las 3 izquierdas, PSOE, Podemos y Sumar. Y que el porcentaje de abstención fue el 84,9%. Es decir, votó el 15% de la gente. ¿Qué sabemos del centro a partir de los datos socioeconómicos que acabamos de decir? Pues que las 3 derechas, entendiendo por las 3 derechas a PP, Vox y Se Acabó la Fiesta, obtuvieron el 95% de los votos y se abstuvo el 28,9% de la población. Este último dato nos podría llevar a pensar que la abstención fue más o menos alta, pero es que resulta que es más o menos la mitad de la abstención que había en España, que es más o menos aproximadamente el 50%. Es decir, a partir de aquí podemos extraer 2 conclusiones. Uno, que la desigualdad afecta y mucho al comportamiento electoral, entendiendo por eso si una persona introduce o no sus preferencias políticas en las urnas, es decir, en el sistema político. Y 2, que como encuentra la evidencia empírica para el caso de Estados Unidos, la orientación del voto es muy distinta entre distintos grupos socioeconómicos. Los que votan mucho en el centro y en el 1% más rico de Andalucía votan en su enorme mayoría a la derecha. Y los pocos que votan en los barrios más pobres votan muy mayoritariamente a la izquierda. Es decir, y ya por concluir, ¿cuál es la relación entre democracia y desigualdad, entre democracia y exclusión social o entre democracia y pobreza? Bueno, pues básicamente que la desigualdad, la pobreza y la exclusión social actúan como disolventes de la promesa de la democracia, que es la promesa de que las preferencias de todos los ciudadanos son tenidas en cuenta y además valen aproximadamente lo mismo. Significa romper, es básicamente la destrucción de la promesa de la democracia. Muy interesante y muy claro. Has sobre todo puesto encima de la mesa el tema de la desafección política y social de los más frágiles, de los más excluidos. También vemos en varias investigaciones empíricas como la participación política desde otros lugares, como el asociacionismo, como el participar en la plaza pública también se reduce cuando estamos más excluidos, ¿no? Esto no sé si nos cuestiona también una cuestión más amplia de libertad, acceso a derechos, qué tensión, ¿no?, existe en ese sentido y según qué receta pueden existir, ¿no? De nuevo, lo primero es definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de libertad, ¿no? En Madrid y en algunos otros sitios la libertad se ha entendido básicamente en su sentido negativo, que diría Isaiah Berlin, definida como la ausencia de intervención o de injerencia por parte de los poderes públicos. Lo que pasa es que esa es una concepción de la libertad que de hecho históricamente ha sido absolutamente minoritaria. Históricamente la libertad, en el sentido aristoteliano, en el sentido griego, era inseparable de la participación en la comunidad. Una persona no podía ser libre si se quedaba en su casa con un rifle AK-47 y sus perros, ¿no? O sea, esto no era la libertad. La libertad era otra cosa. La libertad era, en realidad, ser lo suficientemente rico como para no trabajar
y poder, por tanto, participar de los asuntos públicos en el ágora, es decir, en la ciudad, y por tanto intervenir directamente en la cosa pública, en si ponemos una fuente, en si hacemos una carretera o en si tenemos que tener de hecho alguna clase de impuestos para pagar servicios como la construcción de carreteras. Eso ha sido la libertad toda la vida, digamos, y solo recientemente, y solo desde que hay dos bloques, el de la Guerra Fría, ¿no?, el soviético y el occidental o estadounidense, la libertad se ha ceñido y se ha vuelto mucho más estrecha para entender que yo soy libre en la medida en que los poderes públicos no pueden interferir en mi vida. Entendía en ese sentido, la libertad es un concepto muy pobre. Una persona podría ser máximamente libre viendo series 16 horas al día de Netflix en su casa, comiendo ganchitos y bebiendo cerveza. Pero ese es un proyecto de vida que para la mayoría de la gente es escasamente atractivo. A mí me parece muy pobre definir la libertad y el sentido máximo de libertad por equiparación a un proyecto de vida que la mayoría de nosotros rechazaría porque intelectualmente es muy poco atractivo, es muy poco demanding, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Pero es muy pobre, digamos. Para la mayoría de las cosas, para la mayoría de proyectos de vida que una amplia mayoría de la sociedad considera atractivos y considera merecedores de ser vividos, primero, la participación con otra gente es absolutamente fundamental, la vida en comunidad es absolutamente fundamental, y segundo, la mayoría de nosotros necesita algún tipo de ayuda para eso. La mayoría de nosotros, para ser conscientes de las posibilidades que existen, necesitamos ser educados, no solo dentro de nuestras familias, sino fuera de nuestras familias. La mayoría de nosotros ha tenido algún accidente a lo largo de su vida, se ha caído de la bici, le ha atropellado un coche, ha tenido una enfermedad. Para eso necesitamos ser ayudados. Y para eso, en la mayoría de países, se ha arbitrado una cosa que llamamos estado del bienestar, que en realidad procura de muchas de esas ayudas que necesitamos para tener proyectos de vida que nos resulten suficientemente atractivos para ser vividos y que, desde luego, bajo mi punto de vista al menos, son muchísimo más atractivos que quedarte en el sofá de tu casa viendo 16 horas al día Netflix y comiendo ganchitos y bebiendo cerveza. Pero para eso necesitamos ayuda de la comunidad, política, de nuestras familias, y para recibir esa ayuda necesitamos de instituciones y servicios públicos fuertes que, desde luego, hasta que se invente otra cosa, tienen que ser financiados con impuestos, que son la gasolina, de hecho, de las políticas sociales y del estado del bienestar. Entiendo que además detrás de alcanzar esa libertad está la igualdad de oportunidades, ¿no? Dejar que personas que vienen de más abajo o que tienen menos oportunidades tengan una movilidad ascendente, ¿no? Para alcanzar esa libertad, garantizarse este acceso a derechos. No sé si hay otro, más allá de los impuestos, también otro tipo de políticas que permiten eso, ¿no? Sí, desde 1946 el igualitarismo, que de nuevo definido de forma muy rápida sería el proyecto político o el programa político, sin decir siglas, que trata de poner la igualdad en el centro de su proyecto, de su programa, se ha entendido de una manera muy estrecha, haciéndolo equiparable al igualitarismo de impuestos y transferencias. Hasta la Primera Guerra Mundial no había ningún país en el mundo donde el porcentaje de impuestos como porcentaje del PIB fuera superior al 10%. Y la Primera Guerra Mundial cambia eso, porque los países, aunque sea para un proyecto tan nefasto como hacer la guerra, necesitan recursos. Necesitan mandar tropas, necesitan construir tanques, necesitan mandar comida a sus tropas por todo el mundo, y para eso se necesita dinero. Entonces, todos los países empiezan a recolectar muchos impuestos, aunque sea para un proyecto nefando como es hacer la guerra. Y a partir de entonces los países se dan cuenta de que son capaces de hacer igualdad, de servir, de hacer servicios públicos y de prestar bienes y servicios a la gente a través de políticas basadas en impuestos. Y esto está muy bien y nos ha traído 30, 40 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde 1945 hasta 1980 aproximadamente, de una época buenísima en términos de creación de empleo, de bienestar, de sociedades altamente cohesionadas, donde la desigualdad tanto de rentas como de riqueza eran bastante bajas, y de prosperidad, ¿no? Dicho de manera muy resumida. Pero había un problema. A partir de los 80 se han mezclado varias cosas, ¿no? Una de las cuales es
que el capital, como dice Piketty, ¿no? En el Capital en el siglo XXI, el capital se va reconstruyendo porque las dos guerras mundiales, sobre todo en Europa, generan muchísima destrucción de capital físico, es decir, caen bombas que destruyen industrias, y cuando se destruye una ciudad entera, el que estaba en el 1% más rico pasa a ser igual de pobre que el que estaba en el 99% más pobre. Es decir, las guerras tienen un efecto de igualar, a la baja evidentemente, en la miseria, ¿no? Pero tienen un efecto de igualar, y cuando van pasando los años, 1946, 1956, 1966, 1976, el capital se va recuperando, y eso hace que el mero paso del tiempo genere una mayor desigualdad de capital, en este caso, de cosas que... Pero bueno, una mayor desigualdad. Y además, en 1975, aproximadamente 1973, la crisis del petróleo trae un nuevo proyecto, que es el proyecto de la nueva derecha conservadora, Thatcher, Reagan, que comienza a discutir ese consenso que existía sobre que el estado del bienestar es una forma, la mejor forma que hemos descubierto hasta ahora, de hacer compatibles dos de los ingredientes que yo creo que la mayoría de nosotros más valoramos en un proyecto político, ¿no? Que es la eficiencia y la igualdad. La igualdad, por lo que llevamos hablando hasta ahora ya 10-15 minutos, y la eficiencia porque en 1973, como decíamos antes, hay dos grandes proyectos políticos en lucha entre sí, en guerra fría entre sí, el soviético y el occidental, ¿no? o el estadounidense. Y en ese momento, la socialdemocracia introduce la eficiencia porque se da cuenta de que tener una sociedad con Ginis muy bajos, pero los supermercados vacíos, es un proyecto tan escasamente atractivo como tener una sociedad con mucho crecimiento económico, pero altísimas tasas de desigualdad. Ser muy igual da bastante igual si tú, cuando vas al supermercado, te encuentras todos los stands del supermercado vacíos y te vas a tu casa con una mano delante y una detrás, y sin pasta de dientes, y sin papel higiénico, y sin carne que llevártela, ¿no? O sea, quiero decir, si hubiéramos nacido en Albania, pues esto nuestros abuelos nos lo hubieran contado. Que, bueno, sí, que el Gini era muy bajo, pero la vida era bastante pobre, ¿no? Y un proyecto pues bastante regular desde el punto de vista de su atractivo de justicia social. Y en ese momento, yo creo, o sea, o al menos ahora, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que el estado del bienestar es una cosa excelente, es un invento maravilloso, pero nos hemos olvidado de lo que ha sido el igualitarismo a lo largo de toda su historia. El socialismo obrero no iba de recolectar impuestos primero y hacer políticas sociales después. ¿Por qué? Porque no había impuestos con los que hacer políticas sociales. Cuando escribe Marx, cuando no había dinero en la caja del Estado con la que hacer rentas mínimas de inserción, con las que hacer guarderías, con las que dar prestaciones por hijo a cargo, con las que dar subsidios de desempleo, no había nada de todo eso porque los estados no recaudaban nada de impuestos. No había seguridad social. No había seguridad social. Las reivindicaciones del socialismo obrero de primera hora tienen que ver con establecer un salario mínimo, erradicar la explotación en el trabajo, sobre todo la explotación infantil, establecer horarios, ese tipo de demandas. Demandas que tienen que ver con hacer igualdad en el puesto de trabajo. Es decir, generar lo que un economista llamaría mucha igualdad en rentas primarias, en rentas de mercado. Porque luego no existía un estado del bienestar que corrigiera la desigualdad ex post, a través de políticas sociales, de las desigualdades generadas en primer lugar en el puesto de trabajo. Perdona, que te corté. Lo que podemos llamar predistribución. La predistribución, efectivamente. Puesto en términos de filosofía política de hoy, de 2024, lo que les importaba a los socialistas, a los obreristas de primera hora, era hacer predistribución. Era tratar de que las sociedades no fueran tan desiguales, introduciendo regulación laboral, diríamos hoy en día, tendente a eliminar por lo menos las desigualdades más bestias en el puesto de trabajo. Llegaba el obrero a la industria, ya no estamos hablando, evidentemente no estamos hablando de sociedades de recolectores y tal, pero ya no estamos hablando de gente que trabaja en el campo, sino de gente que trabaja en la industria, en una fábrica, que hace jornadas infernales, en condiciones paupérrimas, y que luego encima se llevan un salario que es una fracción ridícula del total del excedente. Eso es lo que le preocupa a Marx, y por eso una de las teorías más conocidas de Marx es la ley de la plusvalía, ¿no? Eso era lo que le preocupaba a él, que en el puesto de trabajo se da una extracción enorme de rentas por parte del empleador. Eso desaparece del programa del igualitarismo político actual porque tenemos la suerte de que se inventa el estado del bienestar. Pero al inventar el estado del bienestar nos olvidamos de eso. Durante 40 años el estado del bienestar solo ha ido de tratar de subir un poco el marginal del IRPF
que en lugar del 43% sea el 53%, porque con esa recaudación adicional somos capaces de hacer más guarderías. Porque con esa recaudación adicional somos capaces de hacer más prestaciones por hijo a cargo. Porque con esa recaudación adicional somos capaces de hacer más hospitales. Pero nos olvidamos durante un montón de años de poner el foco donde había estado originalmente, que era el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos la suerte que el estado del bienestar, más o menos, durante 40 años, desde el 45 hasta el 80 aproximadamente, fue enormemente capaz de corregir las desigualdades que se estaban produciendo en el puesto de trabajo. Por tanto, yo diría, y para concluir, no se trata de que el proyecto de la predistribución y la redistribución sean alternativos. No hay que elegir hacer igualdad en el puesto de trabajo o hacer igualdad a través de políticas sociales del estado del bienestar. Se trata de incorporar lo que originalmente eran las demandas del igualitarismo político obrero en el igualitarismo político contemporáneo. Se trata, en definitiva, de volver a los orígenes del igualitarismo político para asegurarle un futuro al igualitarismo político. Borja Barragué, muchísimas gracias. Ha sido muy instructivo, muy interesante. Muchísimas gracias a ti, Tomás. Muchas gracias. Has escuchado Conversamos, un podcast de la revista Documentación Social. Puedes escucharnos y suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify y YouTube.